Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, hoy tendremos en Mula de 6 Alma Baena, titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Vamos a preguntarle si esta instancia es un elefante blanco, debe desaparecer, pero sobre todo, ¿cuánto tiene de presupuesto 2023 y cuánto gana un magistrado o magistrada electoral en Michoacán? Y bueno, pues demos la bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, Samuel. Pues yo encantada de poder estar el día de hoy con ustedes, el poder interactuar, el poder compartir de las actividades que realizamos dentro del tribunal y, por supuesto, pues cualquier inquietud que se tenga que ver con él mismo y además, bueno, ya sabes de mi trayectoria. Entonces, estamos a la orden y encantada de platicar contigo. Lo vamos a poner, yo lo voy a poner de manera general y tú me particularizas, o en lo particular me dices de tus antecedentes, pero antes un poco de contexto. Tú ibas más enfocada a ser una mujer de carácter político, me refiero, yo te veía como diputada local o a un cargo de elección popular o en la función pública. También te veía en temas de mujer, sobre todo en defensa de la mujer, violencia de género, principalmente, con rasgos de violencia política de género. Pero de repente das el gran salto, eras académica y de ahí das un gran salto al tema político electoral y te enfocas más ya a lo electoral y luego todavía más específicamente a la cuestión jurisdiccional electoral. ¿Nos platicas tu trayectoria para llegar a ese punto? ¿Dónde egresaste? ¿Qué has hecho en tu función pública o órganos autónomos? Claro que sí, Samuel. Bueno, efectivamente yo empecé como académica. La primera oportunidad que tuve de dar clases fue cuando estaba cursando mi último semestre de la licenciatura y una maestra mía me informó que se iba a estudiar pues una maestría a España y que había pedido al director de la carrera que yo me quedara con sus clases. Entonces para mí fue pues sorpresivo porque justo terminando la licenciatura que me dieran esa oportunidad. Entonces pues ahí fue donde por primera vez tuve que enfrentar incluso a alumnas y alumnos más grandes que yo y pues hacer frente ahí a la defensa de una cátedra en Derecho. De bombera, bombera. Pero no te habías visualizado terminar la licenciatura o antes y ser académica, o sea, profesora. No. Yo de hecho estaba practicando en un despacho jurídico. Trabajaba ahí, practicaba por las tardes, ya que en la mañana estudiaba. Y con ese sentido, bueno, pues me daba el nervio, pero pues decidí tomar la alternativa de enfrentarme a grupo. Fue una experiencia muy bonita que me marcó sin duda y que de ahí, si no hubiese sido por esa oportunidad, tal vez no hubiera buscado la academia, hubiera continuado con la práctica jurídica en este despacho. Posteriormente se dio la oportunidad de que en la Universidad Latina de América, donde yo soy egresada, se abrió la primera generación de la maestría en Derecho Constitucional y ahí tuve la oportunidad de compartir el aula con los que fueron mis maestros en la licenciatura. ¿De qué universidad estamos hablando? De la Universidad Latina de América. Sí. Y bueno, de ahí pues yo creo que se reafirmó en mí la convicción y la vocación de académica. Sin embargo, bueno, en la universidad teníamos la oportunidad de encontrarnos con personas que participaban políticamente, iban a los debates, a los discursos, a interacción con las y los alumnos. Y ahí tuve la oportunidad de conocer, pues, por ejemplo, a Alma Espinosa, que era directora de comunicación ahí en la UNLA. Y la verdad es que en muchos temas ella me inspiró para identificar un perfil de mujeres que trabajan, que estudian y que además incursionan en la vida política.
Me pareció que pues una mujer íntegra, como el caso de ella, pues ameritaba que más mujeres estuvieran participando en la política. Recordemos que a principios, estoy hablando del año 2000, cuando yo egresé de la universidad, en ese entonces todavía ni siquiera eran forzosas las cuotas de género. Pues la verdad es que había una libre participación de hombres y de mujeres. No había ningún tipo de identificación de o visibilización de las mujeres participando y sobre todo con cuotas de género. Entonces, bueno, pues así en esos momentos fue que en el año 2002 me invitan a participar como suplente para una diputación federal en Morelia. Pues yo dejé de laborar en el despacho jurídico, interrumpí un poco mis clases y me metí de lleno como suplente a esta diputación federal, en donde pues no quedamos en segundo lugar, pero bueno. ¿Quién era el propietario? En ese entonces era Ariel Ruiz Magaña. A la siguiente elección, en el 2004-2003, para la diputación local de Morelia, distrito 16, pues decidí participar. Y en esta interna éramos 10 precandidatos. En realidad yo era la única mujer y pues gané en la elección interna. Sin embargo, bueno, ya en la constitucional pues nos quedamos también en segundo lugar. Y así te puedo comentar que estuve en los momentos en que no estaba participando en alguna candidatura, regresaba ya que mi base era la academia y en la Universidad Latina de América, pero también después decidí incursionar en la Michoacana. Participé en estos concursos y convocatorias abiertas, en donde gané 2 materias. Sin embargo, me impugnaron por no haber sido egresado de la universidad y me quitaron una. Y pues intermitentemente estaba en la academia en la Universidad Michoacana, en la Latina, y posteriormente, en el año 2015, me inscribí a un doctorado de tiempo completo, de manera que, pues como becaria CONACYT, me dediqué al 100% al doctorado. Y en ese entonces, recordemos que se anuló la elección de Morelia el 28 de diciembre, arriba la sentencia de Sala Toluca, en donde se anula la elección. Todo el mundo pensábamos que era broma por ser 28 de diciembre, pero ya confirmamos en Sala Toluca. Y me invitan pues por parte del Congreso a formar parte de este Consejo Ciudadano, evidentemente sin partido. Éramos ciudadanos que pudiéramos llevar las riendas del Ayuntamiento de Morelia hasta en tanto se convocaran nuevamente a elecciones, de manera que pues fue también mi primera incursión como regidora independiente o como consejera ciudadana para el Ayuntamiento de Morelia. De manera que pues así ha sido la vida, la trayectoria de estar corriendo en varias pistas a la vez. Y en el año 2015 pude también formar parte del primer Ayuntamiento Independiente de Morelia, donde, como recordarás, pues habíamos ciudadanos sin partido, que quisimos optar por la recolección o por recabar firmas de respaldo ciudadano para poder lograr que esta asociación por Morelia pudiera pues aparecer registrada como una opción política y como primera vez en la forma de candidatura independiente, de manera que en 2015-2018 también tuve la fortuna de ser representante popular al interior del Cabildo moreliano. Y finalmente... ¿Pero tú seguías en la academia? Sí, en la academia, sin duda. Y finalmente, en el año 2018, se lanzó una convocatoria por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se abrían 28 espacios para la primera generación del doctorado en Derecho Electoral. Se le daba preferencia a la gente que trabaja al servicio del Poder Judicial de la Federación en materia electoral. Sin embargo, decía que pues, si había un tema de investigación o un protocolo que fuera pues, relevante, también se permitiría el acceso a personas ajenas al Poder Judicial de la Federación. Y la verdad es que gratamente fue el caso mío, que sin haber tenido ninguna trayectoria jurisdiccional,
les gustó mi protocolo de investigación, que versa precisamente cómo aplicar en las sentencias la perspectiva de género y garantizar de mejor manera los derechos políticos electorales de las mujeres que desean acceder a un cargo de representación popular. Y estoy ya este año por titularme de este doctorado. Eso también me permitió animarme a registrar mi postulación como magistrada electoral. Y finalmente, pues el año 2019 llegué al Tribunal Electoral. Vamos a un corte, vamos a un segundo bloque después, pero la interrogante sería ¿cómo llegas precisamente a ser magistrada? ¿En base a qué llegas? Y luego titular del Tribunal Electoral de Michoacán. Regresamos con Alma Baena, titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y bien, regresamos con Alma Baena, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Habíamos dicho de cómo llegó, estaba preguntando de que nos platicara más bien cómo llega primero a ser magistrada electoral. En aquellos tiempos en que de esta manera se destruían los cargos de órganos autónomos. Se dividían, te toca uno a ti, una magistrada, a este dos, uno de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Pero tú me dirás, ¿qué pasó? Porque siempre se te ha considerado como parte de la izquierda. Entonces, por natural, se cree que en esa distribución los partidos de izquierda te apoyaron, pero también te apoyaron otros en ese juego de uno y uno. ¿Cómo llegas? A ver. Sí, Samuel, pues mira, yo creo que primero es importante mencionar que los tribunales electorales en el país a partir del 2014 tienen un cambio muy importante. Y el primero de ellos es que antes del 2014 los congresos locales designaban a las magistradas, a los magistrados electorales de sus respectivas entidades federativas, identificando que pues pudiese generarse ahí un sesgo o la afectación de esta obligación de imparcialidad. Me parece que fue muy atinada esta reforma del Congreso de la Unión en donde asume la Cámara de Senadores esta atribución de la designación. Y precisamente este vaivén y esta participación de como base siempre el aspecto académico, luego también la participación política, la interacción con diferentes actores políticos de todos los partidos, de todas las ideologías. Yo creo que eso, sin duda, me ha permitido y fue la base o el sustento que me permitió arribar y tener la confianza del Senado de la República. Yo te puedo decir que el día que tuve mi comparecencia, pues había una senadora, o de las senadoras que estaban ahí, ninguna de ellas me conocía. Y recuerdo mucho que nos dijeron antes de iniciar, por favor no vayan a leer nada, queremos escucharlos, saber cuáles son sus aspiraciones, por qué quieren ser magistradas, magistrados electorales, qué quieren hacer por su estado y cuáles son sus compromisos. Entonces, yo recuerdo que yo llevaba ahí varias publicaciones y siguiendo pues esta indicación de que no fuéramos a leer nada, que además no lo llevaba, pero sí les dije, miren, pues yo quiero platicarles sobre lo que he hecho académicamente, sobre lo que he escrito, he hecho análisis sobre cómo resuelven los tribunales en la Corte, en la Sala Superior, aplicando el principio de proporcionalidad, cuando hay choque entre dos derechos, pues cómo deben de resolverse, haciendo el análisis de comparativo, cómo lo hace el Tribunal Constitucional Español, cómo lo hace el Tribunal Constitucional de Colombia y diferentes experiencias internacionales. Y sobre todo, les decía, y bueno, muchas de las líneas de investigación y de trabajo, en ese momento, bueno, pues tenía mucho más fresco el tema de la participación por la candidatura independiente. Les decía que ya hay cuotas y acciones afirmativas a favor de las mujeres. Sin embargo, todavía no está en el tintero de quienes toman las decisiones y de nuestros representantes populares algunas acciones afirmativas a favor de mujeres candidatas independientes.
Y les decía, seguramente ustedes, mujeres ahorita senadoras, en su momento tuvieron conflictos para poder acceder a un cargo de representación popular. Y seguramente también pasaron por esta transición de que a las candidaturas que eran que tenían mayores posibilidades o mayor competitividad o posibilidad de éxito, pues a esas invitaban a los hombres, a las de las mujeres, pues a las de no tanta competitividad. Los recursos de los partidos políticos en gran mayoría se destinaban a las candidaturas de los hombres y a las de las mujeres, pues bueno, ahí de lo que repartimos entre todos, pues ahí te va una salpicada. Le dije, entonces, aún así, si lo ven desde el punto de vista de partidos políticos, saben que hay una distinción real de acceso de las mujeres a estos cargos, o lo vivieron porque pasaron estas transiciones. Ahorita vamos a la paridad en todo desde el año 2019 y hemos visto que hay grandes avances, pero sin embargo, si hacemos el recuento del 2000, que yo empecé a participar, ahorita 2023, o sea, en 23 años hemos dado pasos enormes. Y cuando les platicaba que para las mujeres candidatas independientes no hay ninguna cuota, ninguna acción afirmativa, ningún apoyo, les decía, pues esto es todavía mucho más delicado porque no hemos volteado la vista y en concreto, pues yo proponía que se reservara una bolsa para mujeres aspirantes a candidaturas independientes, porque en muchas ocasiones sabemos que las mujeres tienen que hacer la ruptura del techo de cristal de decir, bueno, primero me tengo que animar a decir que yo puedo y tengo derecho a participar. Pero luego, si hay mujeres que no son autosuficientes, que no son independientes y que además a veces también está esta dependencia emocional, psicológica del papá, del esposo, de la pareja, en donde pues necesita para poder participar, muchas veces dicen, es que tengo que pedirle permiso. Entonces, como que son muchas trabas. Y si además no eres propietaria, no tienes una cuenta bancaria, no trabajas, si no eres independiente económicamente, pues existen aspectos u obstáculos que en la realidad se anteponen para que una mujer decida participar hasta por la vía independiente. Por eso es que tampoco no hay mujeres participando. Entonces yo les decía que habría que generarse una bolsa para que aquellas mujeres consideren que si tengan el liderazgo, que tengan la posibilidad y que tengan la aspiración, en la cuestión de la falta del recurso, pues no sea el obstáculo que les impida participar. Entonces yo recuerdo que a esta senadora, cuando le estaba platicando sobre estas propuestas y sobre la visión, sobre que he sido candidata y que he vivido, al igual que ellas, pues estas dinámicas de mayor dificultad de participación, ella me dijo, ¿sabes qué? Me encantó, no te puedo aceptar ahorita porque pues si no lo ingresaste al momento que pusiste tus documentos a disposición. Le dije, no, sí los puse, pero bueno, aquí está una prueba de que aquí lo escribí y aquí está. Dijo, me encantó tu participación. Entonces, pues yo lo que te puedo decir es que más que yo diga que se debe pues mi participación ahí a X o Y, pues se debe, me parece, a esta... ¿cómo decirlo? Coincidencia, identificación con mujeres y hombres que han estado en la lucha por acceder al poder o por ejercer sus derechos político-electorales y me consideré pues con el mejor ánimo y disposición de hacerlo desde este lado, conociendo lo que representa estar pues enfrentando y haciendo una responsabilidad y compromiso político electoral con la ciudadanía, de manera que ahora lo hago, pero desde otra perspectiva, desde la vía jurisdiccional. Pregunto sobre la situación de que ya arribas a titular una magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y de ahí te asientas y ya te vuelves institucional, ciudadana institucional, en un cargo, yo diría, interesante. ¿Sí? ¿Es así? Sí, claro, pues es una gran oportunidad que además, bueno, si nos pudiéramos regresar un poquito, platicarte cómo fue el cambio de estar participando en la academia y a lo mejor también en la participación política por la vía independiente en el año 2018, que estuve participando también para una elección por la vía independiente que no se logró esa candidatura. Decidí regresar a la academia, pero también me diagnostican con cáncer de mama en etapa 3.
Y eso me implicó, pues, la verdad, centrarme al 100 a mi tratamiento oncológico. Y me implicó también tener que dejar de trabajar, pues dedicarme totalmente, porque pues me dijeron que ya estaba tan avanzado que si no empezábamos a tomar acciones, pues no tenía una expectativa de más de 5 años de vida. Entonces, esto platicándotelo en el año 2018, pues ahorita ya habría colgado los tenis si no me hubiera... ¿Cuánto duró el tratamiento? Duró 1 año y medio, afortunadamente pues de manera exitosa. Ya nada más estoy como en mis consultas de seguimiento. De evaluación y tal, mis estudios. Pero entonces este impasse o este tiempo como de reflexión, de introspección y de muchas cosas, fue en el momento en el que me llegó la convocatoria para hacer el protocolo de investigación. Y eso me permitió pues darle un giro a mi vida y también al perfil profesional al que me quería dedicar. Sí. Cuando van dos, el giro de alumna, de repente a académica y ahorita el giro a lo electoral. Bueno, y de académica a la representación popular, sí, y luego a lo electoral. A lo jurisdiccional electoral. Vamos a un corte, Alma Baena, y regresamos contigo. Estamos hablando con la titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Regresamos. Y bueno, estábamos en el anterior bloque hablando sobre que llegas al tribunal y me decías en corto que tienes 7 años, vas a tener 7 años en el cargo, llevas la mitad, y en esa mitad, bueno, ya podemos hablar de fortalezas y debilidades, empezando en una autocrítica. Por las debilidades se pueden reconocer abiertamente, y cuáles serían las fortalezas. Claro. Mira, me parece que una debilidad institucional que tenemos al interior del Tribunal Electoral del Estado es esta falta de nombramiento por parte del Senado de nuestro 5º integrante del Pleno. Pues en otras entidades está regulado y se permite que haya una sustitución que suba o asuma a la magistratura de manera temporal, ya sea el secretario general de acuerdos o el secretario o secretaria proyectista con mayor antigüedad al servicio del tribunal. Entonces, comentar que a principios de este año yo presenté una iniciativa ante el Congreso del Estado que tiene que ver sobre 3 aspectos sustancialmente. El primero de ellos es que se pudiera ampliar las facultades de la Defensoría Jurídica que tiene el Tribunal Electoral, este servicio público gratuito que a nivel nacional únicamente 5 entidades de la República lo tenemos, pero la finalidad de esta iniciativa es con la intención de que se pueda ampliar la protección de este servicio, no únicamente a mujeres y hombres en el cargo, sino que también se pueda ampliar a todas las personas que formen parte del grupo vulnerable, pero incluso desde las precampañas, las campañas y también el ejercicio del cargo que ya tiene reconocido. El otro aspecto que tiene que ver con la iniciativa presentada es que nuestro Código Electoral establece que para el cómputo de votos para efectos de asignación de diputadas y diputados de representación proporcional, únicamente se pueden computar los votos obtenidos por las coaliciones. Sin embargo, está prohibido hacer el cómputo para las candidaturas comunes, de manera que si 2 partidos políticos o 3 postulan a la misma persona, pues estos 3 no se pueden computar para efectos de la asignación de RP. En el proceso electoral pasado, en Sala Toluca y luego Sala Superior determinaron que inaplicar esa porción normativa. Y entonces la propuesta de iniciativa es, bueno, armonicemos nuestro código, actualicémoslo y quitemos esa restricción, porque tiene que ver este sentido de la determinación de la ciudadanía a quién le asigna su voto y que eso también puede impactar en las diputaciones de representación proporcional. Y el tercer punto, que tiene que ver con esta autocrítica que hago institucional, es que se pueda establecer el mecanismo para que el Tribunal Electoral, ahorita las
4 magistraturas que formamos parte, pero en su momento cuando se actualice cualquiera de estos casos, podamos hacer un procedimiento para que no nos quedemos en una integración par, porque esto genera luego muchos conflictos y hay que empezar a utilizar el voto de calidad de la presidencia, y me parece que no tendría que ser necesario. Y la iniciativa, en el sentido en que yo la propongo, es que las magistraturas pidamos a la Secretaría de Administración el listado de las 3 personas, secretarias proyectistas, secretarios proyectistas que tengan mayor antigüedad al servicio del tribunal, y que podamos hacer la votación para que asuma una magistratura hasta en tanto el Senado de la República, que en el caso de Michoacán desde el año 2021 se quedó vacante, y entonces ya tenemos 2 años con vacancia, con una magistratura ahí pendiente de designar, y pues no vemos en qué momento se puedan generar las coyunturas necesarias para que se pueda subsanar, y además de que ya estamos muy próximos a iniciar el siguiente proceso electoral. Otra debilidad institucional que te haya visto. Es complicado, ¿verdad? Pues mira, yo creo que ¿Es complicado cuando está adentro ser autocrítico? Pues es que siempre es más complicado ser autocrítico, ¿no? Decir, Sí, bueno, que no se puede uno apuñalar. No, bueno, pues me parece, sustancialmente me parecería esa. ¿Y una gran fortaleza o 2 que tengan ustedes? Mira, la gran fortaleza que tenemos es que gracias también a la pluralidad de dónde venimos, de las actividades que hemos desempeñado cada uno y cada uno de nosotros, pues yo creo que esto complementa y permite fortalecer el trabajo que realizamos. Si identificamos que de las magistradas, pues alguien ha tenido pues ya más de una década al servicio del Tribunal Electoral, otra magistrada ha sido consejera electoral y también académica, el magistrado pues ha estado también en la academia y también pues, como asesor parlamentario. Entonces, yo creo que esto todo nos permite fortalecer y complementar al tribunal, porque si identificáramos que todos venimos cortados por la misma tijera y tuviéramos la misma formación, me parecería que no estaríamos haciendo justicia de integrar a la pluralidad de la ciudadanía que caracteriza pues, a nuestra convulsiva sociedad michoacana, la verdad. No, fíjate que además son 3 mujeres y 3 magistradas y un magistrado. Sí. Son mayoría, pero además, lo voy a decir de esta manera, las 3 magistradas tienen mucho mejor perfil que el magistrado, pero el magistrado tiene buen perfil, pero en niveles, en todo hay niveles, las magistradas tienen mejor perfil, pero eso tampoco se puede decir tan abiertamente de parte de ustedes. Pero la siguiente pregunta es que nosotros por fuera decimos el Tribunal Electoral pues no debe de existir, porque si finalmente muchas de los temas que aborda en sus resoluciones tienen que pasar a la Sala Superior en el regional en Toluca, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, entonces, ¿qué sentido tiene? Esta es una apreciación que ustedes consideran simplista. Mira, me parece muy importante que lo menciones porque también nos da la posibilidad de que podamos compartir otra perspectiva. A ver, un derecho fundamental de cualquier persona que quiere acceder a una instancia de justicia es que si no está satisfecho con la determinación en primera instancia, tenga derecho a acceder a la revisión o a una segunda instancia. Entonces, eso pues es formidable. Y entonces nosotros hacemos la función de la primera instancia. Como filtro. Pues más bien como integración del expediente, porque ahí te va, Samuel, la gran diferencia. Incluso esto también a veces puede impactar en los tiempos de la resolución, que a veces eso la ciudadanía no lo identifica, pero me parece por eso muy pertinente tu pregunta. Cuando a nosotros nos llega una demanda de juicio ciudadano, llega un escrito en donde dice: considero que se vulneran mis derechos políticos por esto y esto, y aquí están mis pruebas. Sin embargo, nosotras como juzgadoras, como juzgadores electorales,
Si consideramos que no está debidamente integrado el expediente, podemos hacer requerimiento de información. A ver, allégame esto, tu nombramiento, aquellas pruebas, el acta de la sesión, en qué medida consideramos que se vulneraron. Si dices que hubo una afectación, a ver, permíteme ver en subsecuentes sesiones si efectivamente esa repercusión impidió que de manera subsecuente tú quisieras participar. Si no recibiste tu remuneración, si no te entregaron la documentación completa para estar en condiciones de votar. Si cuando fuiste a votar, pues también había condiciones de violencia o de intimidación hacia tu persona. Es decir, toda esta integración del expediente se tiene que hacer en esta primera instancia. Por eso es que es un poco más tardada, porque para poder resolver necesitamos integrar. Y Alma, vamos sí, a hacer un corte. Tenemos que ir para el siguiente bloque. Sí. Es necesario, pero continuamos en el que sigue. Claro. Estamos con Alma Baena, titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Alma, pues estamos hablando del tema, ahora sí como si los tribunales electorales locales del país sirven, no sirven, deben seguir existiendo, no. Y de un inicio hablabas de cómo ustedes tienen que dar paso a las quejas e integrar los expedientes. Sí, es correcto. Entonces, como juzgadores o como primera instancia, te refería que hay que hacer la integración de todas las pruebas y todos los elementos que nos permitan tener pues todas las piezas del rompecabezas para poder decir, bueno, efectivamente sí hubo una vulneración o no de los derechos político-electorales, pero además si hubo una vulneración, ¿cómo te van a restituir? Además de esta declaración de que efectivamente se vulneró, pero el juicio de la ciudadanía tiene por efecto fundamental la restitución o la vuelta a la normalidad en el desempeño de los derechos político-electorales. Entonces, si en esta primera instancia no quedara satisfecho la persona justiciable, pues entonces puede todavía impugnar ante la segunda instancia, en donde efectivamente en Sala Toluca sería la instancia revisora. Pero ahí en Sala Toluca, pues normalmente lo que dice la ciudadanía, oye, a ver, por ejemplo, a lo mejor yo no estuve contento con esta sanción o con que se me entregara esto en estos términos, pero ya son como cosas muy específicas respecto de lo que controvierten. Ya no empiezan a decir todo desde el principio, porque ya está un trabajo avanzado y una determinación. ¿Cuántos casos pasan del Tribunal Electoral a la Sala Regional en Toluca? Efectivamente, esto tiene que ver con lo que iba del porcentaje de eficacia que tienen nuestras resoluciones. Y tiene que ver con que del total de asuntos que se impugnan allá, pues son menos del 30%. Entonces, de 10 asuntos que nos llegan, pues únicamente 3 se impugnan o no se controvierten ante Sala Toluca. Y de esos 3 que llegan, tenemos una eficacia de confirmación del entre 94 y 95%. De manera que me parece que esto permite que las salas regionales puedan tener esta capacidad de resolución de todas las entidades federativas que integramos la quinta circunscripción, y que pues si llegaran todos estos asuntos para la Sala Toluca, pues entonces tendríamos el caso como estamos saturados en las imparticiones de justicia en todos los estados a nivel materia civil, penal, familiar, de amparo, de asuntos ante la Corte, porque entonces no habría estos filtros o primeras instancias en donde se agotan y se dan las posibilidades de restituir los derechos políticos. Sí, en base a que tú dices que tienen una razón de ser los tribunales electorales locales del país, ¿por qué entonces el gobierno federal, Morena en particular, quieren desaparecer los tribunales locales? Que no se ha validado esa demanda. ¿Por qué lo quieren desaparecer? Y ¿no ves sentido? ¿No ves motivo? Mira, me parece, Samuel, que esto fue parte de una iniciativa que implicaba reforma constitucional. Como ya todas y todos sabemos, las reformas constitucionales pues no prosperaron. Y yo, la verdad, pues reconozco que eso fue muy bueno, porque lo que hubiera degenerado o lo que hubiera derivado es que hubiéramos llegado a uno de los vicios con los que empezaron a trabajar los tribunales electorales locales. Y no me dejas mentir que había casos
en los que se presentaban las demandas de juicios de inconformidad en contra de las resoluciones o del cómputo del día de la jornada electoral y las impugnaciones. Y había gente que ya había tomado protesta y finalmente llegaba el fallo del Tribunal Electoral después de que ya había tomado protesta y pues con permiso, ya bájate porque entonces va a entrar otra persona. Me parece que esto generaba muy poca formalidad, seriedad y certeza para las y los participantes en la vía de la representación proporcional. El hecho de que tengamos tribunales especializados, que la gente que esté ahí cuente con el perfil adecuado, que incluso desde la misma legislación electoral se hayan establecido plazos muy importantes para ampliar la presentación de un juicio de la ciudadanía, para determinar cuántos días tenemos para resolver las impugnaciones en contra de las elecciones de ayuntamientos, cuántos para las de diputaciones, cuánto para la de gobernador. Eso nos ha permitido poner mucho orden y no se ha logrado de manera fácil ni rápida. El Tribunal Electoral de Michoacán tiene 30 años de vida electoral, no siempre ha sido permanente. Recordemos que en sus principios pues ni siquiera podía calificar las elecciones de gobernador. De manera que esto ha sido una trayectoria y una madurez política de nuestra sociedad michoacana desde el ámbito jurisdiccional, que implica especialización, estudio y actualización, pero también desde el ámbito legislativo, en donde las actrices, los actores políticos también han tenido que lidiar con la normativa electoral y en el momento en que llegan al Congreso del Estado, van imprimiéndole una actualización, una modernización de la normativa electoral que sin duda ha sido en beneficio de la ciudadanía y de elevar la calidad de nuestra democracia. Bueno, ya en los últimos tiempos no se oye como antes que el tribunal un elefante blanco que no tiene sentido y que debe nomás funcionar en tiempos procesos electorales y no en los lapsos entre un proceso electoral y otro. Entonces, tú defiendes la existencia de la permanencia. Sí, claro. ¿Es caro el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? Mira, me parecería que no por lo siguiente, porque tendríamos que hacer como un análisis o una comparación. Si uno dijera, ¿por qué hay un hospital? Y la verdad es que son muy poquitos casos de gente a la que se atiende, pues podríamos prescindir de un hospital o de un servicio de salud. Me parecería que no. Si hay una escuela que a lo mejor no está al máximo de su capacidad, ¿vale la pena entonces cancelar la escuela porque se le da el servicio a muy pocas personas? Me parecía que también la respuesta es no, es un derecho humano el acceso a la justicia. Pero si además consideramos lo siguiente, en sus principios el Tribunal Electoral no participaba más que derivado de las jornadas electorales. Sí. Actualmente, con toda la amplitud de la normativa electoral, por ejemplo, trabajamos todo el año porque recordemos que también resolvemos estas impugnaciones en contra de la elección de jefes de tenencia, de la elección de encargados del orden, de todos aquellos asuntos en donde se considere que las regidoras, regidores, síndicas, presidentes municipales, si consideran que hay una obstaculización en el ejercicio de su cargo, nosotros también tenemos vigencia en cualquier momento de su periodo, de manera que esto se junta porque primero empezamos pues con las elecciones, pero ya después cuando ya están en el ejercicio del cargo, ellos también tienen una instancia a quien recurrir para que se haga efectiva una sanción si se advierte, por ejemplo, que hay violencia política por razón de género o inclusive pues si hay algún obstáculo en el ejercicio del cargo, de manera que pues hay un tribunal que está expedito para resolver de manera muy ágil cualquiera de estas demandas. Entonces, el tribunal por eso es que trabaja incluso 24/7, porque para los asuntos que tienen que ver con una denuncia sobre violencia política en contra de mujeres por razón de género o para aquellos de procesos de participación ciudadana para elegir tu jefe de tenencia o encargado del orden, todos esos días y horas son hábiles, no hay sábados ni domingos ni suspensión de plazos. Entonces, pues quiero decirte que la verdad, el Tribunal Electoral pues siempre está garantizando el acceso a la justicia y por eso es que pues cada semana tenemos asuntos para resolver.
Vamos a un corte nuevamente, regresamos en este bloque, pero me gustaría que nos dieras a conocer el presupuesto 2023 que tienen y nuevamente en los últimos tiempos están siendo satanizados magistrados en general, no solamente electorales, de cuánto ganan. Podemos saber cuánto gana un magistrado, una magistrada, cuánto ganan neto al mes, y qué tienen como de prestaciones y todo lo demás, porque es un asunto que causa así como suspicacias, ¿no? Y puede estar en el portal de ustedes de transparencia, pero normalmente mucha gente no se mete ahí. Pero regresamos con esas preguntas. Estamos ya en la parte final, último bloque, Mula de 6, con Alma Baena, titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Y bueno, planteábamos dos preguntas facilitas. ¿Cuál es el presupuesto del tribunal en 2023 y cuánto es lo neto mensual que obtiene un magistrado o magistrada? Y si tienen cuestiones colaterales como prestaciones, etcétera. Es decir, y yo insistía en el último bloque de que si bien se pueden tener los datos en el portal de transparencia de ustedes, pues mucha gente no nos adentramos a ese mundo y preferimos preguntarle entre las cámaras. Sí, claro que sí, Samuel. Mira, quiero platicarte que el Tribunal Electoral este año tiene un presupuesto de 102 millones de pesos. Es el presupuesto, pues que me parece que ha sido mejor planeado en todos los sentidos, porque la intención, pues, es implementarlo en la capacitación, en acondicionamiento y tratar de hacer un movimiento del tribunal. La sede en la que tenemos, pues, es la que tiene, no sé si más de 2 décadas. Sí. El personal del tribunal afortunadamente ha crecido precisamente porque se ha ampliado la cantidad de asuntos que recibimos y entonces es el presupuesto más alto que hemos recibido, por lo cual agradecemos al Congreso del Estado. Nos ha permitido, sin duda, pues el que podamos especializar y contratar a un secretario proyectista más en cada una de las ponencias. Y además, pues la idea es que este año pudiéramos ver si nos podemos cambiar o si podemos, y que además se lo tengo que agradecer al gobernador, esa propuesta que le hicimos el 6 de enero cuando nos reunimos con él, de que por primera vez el tribunal pudiera tener un inmueble o aunque sea un predio a partir del cual cada año pudiera destinar una parte de su presupuesto para empezar a construir, porque nos pasó algo muy lamentable en este año. Resulta que, como no cabemos ahí, tenemos 2 inmuebles a los costados que estamos rentando. Fallece una de las propietarias del inmueble en donde se aloja el archivo del tribunal. Entonces, esto acontece incluso en Semana Santa. Tuvimos que rentar un espacio y llevarlo a pues, uno de estos almacenamientos que están ubicados en Jesús del Monte, pero pues es un espacio que está videovigilado 24/7 y esto nos llevó a inclusive, pues me parece que una crítica inmerecida por parte de una diputada del Congreso del Estado donde dijo que el tribunal estaba dejando de lado su obligación de garantizar el acceso a los expedientes que están en el archivo. Pero si me permites aquí ahora hacer también la defensa y la réplica de esa crítica, quiero decir que ninguno de los tribunales tiene la capacidad de tener en el mismo espacio a su archivo. Si uno va a la vía civil o penal y pide un expediente que ya no se ha actuado durante varios años, pues a veces tarda de 1 a 2 semanas. Nosotros hemos dicho y en su momento que vamos a tener la oportunidad de contestar a la diputada, es decir, si hay alguna persona que quiera acceder a un expediente, pues nosotros mismos en el lapso de 24 a 48 horas estaremos brindando el acceso al mismo. Y la ventaja, pues es que parece que este año nos dijo el gobernador que sí nos iba a dar ese recurso y con eso nos daría la posibilidad de empezar a poner, aunque sea la primera piedra del tribunal,
porque pues ya tenemos más de 20 años. Bueno, ahora volviendo a la segunda pregunta, pues los magistrados tenemos una percepción de alrededor de 44,000 pesos quincenales, que serían pues los netos. Eso pues lo pueden corroborar. No lo puedo decir con centavos, pero ese sería pues el ingreso. Y si lo comparamos, pues me parece que con los de los demás órganos constitucionales autónomos, pues estamos en el mismo sentido, igual que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Me parecería que pues los cargos del mismo nivel de responsabilidad en el Estado, pues estarían en términos similares. Espero haber dado respuesta a tus dos preguntas antes de que se acabara el bloque. Y nada más, en comparación con los demás tribunales electorales locales del país, ¿están en promedio? Sí, y también hay algunos otros que están más arriba. Hay algunos, precisamente por la calidad de autonomía, pues cada una de las entidades de la República tiene esa libertad. No hay pues un topado. Sin embargo, sí tenemos que referir que a nivel estatal está pues el símil de la regulación que hay a nivel federal de que ningún cargo podrá acceder a un ingreso mayor al del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Fíjate que ustedes, de punto de vista mediático, se han medido en encuestas, sondeos, de cómo están de confianza, de credibilidad en el Estado. No hemos hecho ese tipo de sondeos. La verdad es que no ha sido pues como una de los objetivos que tenemos dentro de nuestra proyección o nuestro plan de trabajo anual. ¿Hay ese tipo de estudios? No, por lo pronto no. Me parece que... Pero creo que hay una razón de ser. Incluso lo decía en la mañana o anoche que escuchaba las noticias la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo mejor no es una intención por lo siguiente, sí. Porque decía que en el caso de los representantes populares, lo que atienden o lo que miden pues es su popularidad, si su gestión está siendo popular o no popular. En cambio, las magistraturas de cualquier tipo de materia, sabemos que cuando hay dos conflictos o dos personas o dos derechos en conflicto, si fallábamos a favor de una, pues la otra va a estar insatisfecha porque va a decir no me dio la razón. Entonces, creo que ese no podría ser el rango de medición de nuestro desempeño. Porque entonces si le preguntamos al que dictamos a favor, pues va a decir, no, pues sí, me parece que el tribunal hace una labor estupenda. Pero si le preguntas a la persona que a lo mejor considera que tenía mejor derecho, pero en elementos y en pruebas aportadas y de toda la indagatoria que se arriba y dices, no tenías la razón, si le preguntas a esa persona te va a decir, no, pues el tribunal no sirve. Entonces, ahí lo que hacía la ministra presidenta decir, nosotros nos regimos por una legitimidad democrática e institucional. Es decir, mientras haya una garantía de pues, servicio de impartición de justicia y que no haya un señalamiento de que haya vicios de parcialidad, de que haya deficiencias y que se advierta que hay manos políticas moviendo el destino del tribunal, me parece que con ese sentido nosotros nos tenemos que dar por satisfechos y no necesariamente buscar la popularidad de la ciudadanía, sino cumplir con nuestro mandato. Ni coqueteo ni ambición partidista contigo para algún cargo de elección popular? No. ¿Por qué? Porque estoy contenta con la labor que estoy haciendo desde esta trinchera. Me gusta esta función. Incluso quiero mencionar que participé más bien para ser consejera del INE en el proceso pasado. Quiero decir que con mucha satisfacción pues pasé el examen de conocimientos que me parecía el filtro más importante, en donde pues muchas personas de todo el país ya no pudieron superar esa etapa. Entiendo que, bueno, pues eran muy poquitos espacios a dividirse y que sin duda, bueno, pues el comité dictaminador tendría sus razones para decir que había personas que tenían un mejor perfil o trayectoria en materia electoral que varias de las personas que ya no continuamos en la etapa.
pero pues no, más bien pues mi intención es seguir desde la vía institucional en materia electoral. Apartidista. Sí, apartidista. Te damos las gracias, Alma Baena, y bueno, pues llegamos al final de Mula de 6, insisto, con la titular del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Baena. Muchas gracias y pues estamos pendientes para la próxima semana. Gracias a Mula de 6, al Sistema Michoacano y por supuesto a Samuel Ponce por esta grata entrevista. Muchísimas gracias a todas y a todos.